Damos la bienvenida en nuestros estudios al exalcalde de la ciudad de Cuenca, el doctor Javier Muñoz Chávez. Siempre las festividades, las efemérides son buenos momentos para reflexionar, para evaluar la situación de la ciudad. Cuenca se aproxima ya a los 200 años de independencia. Se celebra en esta ocasión 198 años. ¿Cuáles son sus reflexiones, doctor Muñoz, ante este nuevo aniversario de la independencia de esta urbe? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo cordial a la audiencia de Ondas Azuayas. Siempre es importante para un pueblo, para una ciudad, recordar sus fechas cívicas. Y creo que vale la pena para que también meditemos sobre lo que sucede en nuestra ciudad. Se han dado pasos importantes, indudablemente, pero tenemos que seguir destacando y relevando el hecho de que hemos sido los cuencanos, a través de nuestro esfuerzo, los que hemos puesto la mayor cuota para que salga adelante. Y esto lo tenemos que destacar porque este particular se ha dado a lo largo de su historia. Es una realidad que no ha cambiado. No ha cambiado en grandes términos, porque siguen latentes problemas que se arrastran de muchísimo tiempo atrás, particularmente en materia de comunicaciones. Hace no pocos días yo hacía alguna alusión al hecho de que hace 98 años, casi 100 años, el 3 de noviembre del 1920 llegó a Cuenca el primer avión. ¿Y qué hemos avanzado en estos 100 años en materia de comunicación aérea? Creo que muy poco. Hemos dado pasos muy pequeños. Seguimos con el problema del aeropuerto, seguimos con el problema de los aviones, pese a luchas titánicas que se han realizado. En esto quisiera comentarle y también a nuestros oyentes que vale la pena realmente visitar el Museo Remigio Crespo Toral. Allí está encerrado ese mensaje de ese esfuerzo individual de Cuenca que se realizaba hace 100 años por salir adelante. Situación que en esencia no ha cambiado, y allí está también una sala dedicada justamente a Eli Aliut. En efecto es así. Eli Aliut fue pues el pionero, el héroe en ese entonces. El acto conmemorativo hace 100 años, hace 98 años hoy, pues indudablemente es un verdadero hito en la historia de Cuenca, pero fue el avión, el telégrafo, el que llegó de Guayaquil a Cuenca. Hoy a los 100 años no podemos ir de Cuenca a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca. Naturalmente esto vale como una reflexión. Incidentalmente estuvimos el día lunes por una invitación del Consejo Nacional Electoral con diversos periodistas del país, y allí tuvimos la posibilidad de conversar con ellos. La pregunta, o una de las preguntas que ellos hacían es: ¿qué pasa con el liderazgo en la ciudad de Cuenca? ¿Cómo se puede permitir tanto aislamiento? Y hablaban en particular sobre los vuelos aéreos, las dificultades y el altísimo costo que se cobra para movilizarse por vía aérea ante el silencio de las autoridades cuencanas. Bueno, esto es preocupante, especialmente el costo y la dificultad en encontrar un pasaje. Aquí cabe una reflexión también. ¿Quién es el que hace el favor a quién? ¿Es la compañía de aviación la que hace el favor al ciudadano que desea adquirir un pasaje, o es el ciudadano el que le hace el favor a la compañía queriendo adquirir el pasaje? Yo creo que somos nosotros los que favorecemos a las compañías a fin de adquirir pasajes. Mucha gente no puede utilizar este medio de transporte. Consecuentemente, allí hay que hacer presión, y presión grande. Y este es un tema que debe estar en conocimiento o al alcance de las autoridades a fin de que puedan realizar todas las gestiones pertinentes a fin de que no se burle a los cuencanos en este empeño que tenemos de estar conectados con las principales ciudades del país. En materia de vialidad también persisten los problemas. En este mismo fin de semana largo, en este feriado, hay dificultades para moverse hacia la zona del oriente ecuatoriano a través de la Guarumales Méndez, Hugo de Slaves. La carretera panamericana tiene su peor tramo en el país entre Riobamba y Cuenca, sin planes concretos por parte del gobierno para hacer arreglos definitivos. Lo que habíamos
habíamos conocido es que se está proponiendo la licitación de varias carreteras en el país para que vayan a manos privadas, administración privada, y aquí se estaría considerando la Riobamba-Cuenca, pero no se tiene claridad en cómo se canalizará esta idea. Usted ha tocado el punto neurálgico. Este sigue siendo el problema número uno de la provincia de la Suay, por qué no decir de la región sur del Ecuador. Es interesante señalar el hecho de que Cuenca es un verdadero centro de comunicación hacia el oriente ecuatoriano, particularmente con la provincia de Morona, Santiago. Nos conectamos a través del Zig-Zig con Gualaquiza, a través de Gualaceo con Limón y a través de Paute, Méndez, Guarumales, pues hacia Macas. Sin embargo, estas tres vías dejan todavía mucho que desear. Recordemos que fue Sixto Durán Ballén el que realizó un trabajo personalmente en el tractor. Él subió al tractor, manejó ese tractor en el año de 1956, entre 1956 y 1960, en la época de Camilo Ponce, las famosas Six y Gualaquiza. Yo hice un recorrido por esa carretera hace no mucho tiempo. Naturalmente que se están realizando trabajos, pero la vía sigue inconclusa. Estamos hablando de hace 62 años. Estamos hablando de un tiempo ya bastante extenso. ¿Qué sucede con la Gualaceo-Limón, que es la vía más corta para la conexión con el oriente? Hay el paso de Ingamullo, que deja muchísimo que desear. Allí es necesario hacer, quienes entienden esta materia, yo simplemente aprecio como ciudadano o como usuario de esa vía eventualmente, de que se requeriría tal vez un túnel de no mayor costo, de no mayor extensión. Pero acá esas acciones no llegan, lamentablemente. Hace unos días escuchamos al propio señor presidente de la República, y con satisfacción, indudablemente, que va a ser la construcción de un tramo de vía de Quevedo hacia Juján, entre las provincias de Ríos y de Guayas. El valor, $1.600 millones. Se emitió ya la licitación, millones de dólares. Acá tenemos todavía la dificultad muy grande de conectarnos con Paute, Gualaceo, Zig-Zig, y naturalmente a la región oriental. El paso del Tahual sigue siendo sumamente crítico. Nuestras vías son de 2 carriles, tanto aquellas que van a Machala, a la provincia del Oro, como la Panamericana, y también la vía que va a Guayaquil por la Molleturo Naranjal. Entonces, esta es una tarea también que debe estar en la agenda de las autoridades, porque es el problema que se sigue manteniendo. Ojalá tengamos la oportunidad de contar en un no corto tiempo, al cumplir los 200 años de emancipación política, de haber superado estas dificultades. Remigio Crespo Toral, uno de los grandes de Cuenca, decía: si se nos cierran los caminos de la tierra, se nos abren los caminos del cielo. No sé si se han abierto todavía. Lo cierto es que seguimos con serias dificultades en otro de los mensajes que ha dado la Presidencia de la República, que confirman de alguna manera más bien esa postergación de Cuenca, es que se trabajará en la ampliación de la vía Ambato-Riobamba, una oferta muy concreta del Presidente de la República, pero más allá de Riobamba no se menciona nada. Vea, la Panamericana Norte, que es la que usted acaba de mencionar, tiene también dificultades muy grandes. El tramo desde Biblián hacia Yud y de Yud a Riobamba están en muy mal estado, están en mal estado. Sí, pero se requiere, van quedando como las peores carreteras del país. Así es, la carretera, la autopista, hablemos, porque ya es una autopista, Quito-Ambato, Quito-Latacunga-Ambato, excelente. ¿Cuántos carriles tiene? Y más hacia el norte, mucho mejor todavía. Tal manera que nosotros nos vamos quedando a la saga, y allí es indispensable ya la acción primordial de las autoridades a la cabeza, e indudablemente con el apoyo y con el respaldo y con la fuerza de un pueblo que todavía no ve satisfechas sus justas aspiraciones. Por ello es indispensable esta acción conjunta que siempre manifestamos, es indispensable para poder conseguir estos logros, estos aspectos que son
fundamentales para nuestro desarrollo. Para impulsar estos proyectos hace falta una mayor acción corporativa de las autoridades, dejando de lado sus diferencias políticas, como lo hicieron. Hace pocos días estuvieron 5 asambleístas de distintas tendencias juntos para abogar por los niños ecuatorianos. ¿Se podrá hacer lo mismo en forma conjunta para poder gestionar ante el gobierno un mejor trato a esta ciudad y que se atiendan estos problemas que son tan importantes y que tienen que ver con el desarrollo local? Yo creo que sí. Fue muy importante esa reunión de los asambleístas para tratar un tema crítico, naturalmente, como es el abuso a niños, pero ya en lo que tiene que ver en materia de desarrollo debe ser igual. No importa que sea tal gobierno o tal funcionario o tal autoridad la que haga, lo importante es que exista esta decisión, este entendimiento, porque los aspectos de esta naturaleza son los que deben unir frente a temas coyunturales políticos que no necesariamente se tiene que coincidir, pero en esto la coincidencia tiene que ser absoluta y consecuentemente las reuniones entre autoridades, la coordinación entre autoridades es fundamental, porque si no hay un contacto entre los organismos seccionales, hablemos del gobierno provincial, del gobierno local, cantonal e incluso los parroquiales, con las autoridades nacionales no conseguiríamos absolutamente nada. Y yo iría incluso más allá. La presión tiene que ser regional, porque Loja padece también situaciones parecidas. La provincia del Cañar indudablemente las tiene, similares a las de la Azuay. Por tanto, esta región, junto con Morona Santiago, que se denomina ya no solo el sur, sino más específicamente el austroecuatoriano, está en una situación, yo diría casi de emergencia respecto a materia de vialidad. Hay también, y vale la pena recordar, que en el marco de la firma de la paz, que es evento que se cumplió recién su 20º aniversario, quedaron firmados compromisos para desarrollar vías que conecten al Ecuador con el río Amazonas, con una salida a Manaos, que han quedado totalmente incumplidos y olvidados los compromisos que se hicieron entre las dos naciones. Claro, efectivamente, este fue un compromiso muy formal e incluso se abrió un amplio debate en el país para tratar sobre la vía interoceánica. Se presentaron 3 alternativas, no sé si usted recuerda, la una en la provincia de Loja, la otra en la provincia de La Azuay y otra en la provincia de Manabí, que iría de Manta por la Tacunga luego y saldría a la región nororiental. Se decía que la vía más apropiada era la Guayaquil o Puerto Bolívar, Cuenca, Méndez, Morona. Yaupi y Borja. Exacto. Ese era el tramo. Incluso se hicieron una serie de viajes, de recorridos, se comentó mucho, distinguidos ciudadanos azuayos participaron activamente en defender este trayecto, pero lamentablemente no sé, posiblemente por esta pugna interna de decir esta es mejor o tiene que hacerse por acá o por la presión de tal o cual lugar, quedó en nada. Y esto a la postre perjudica al país. Debería haberse tomado una gestión una resolución del Ecuador para exigir que el gobierno peruano cumpla su parte. Claro, es un compromiso bilateral, pues, ¿no?, de parte de los dos países. E inclusive se hablaba de aportaciones internacionales a fin de que se logre este tan anhelado acuerdo de paz que por suerte se logró. Sin embargo, esta también sigue siendo uno de los aspectos que quedan pendientes dentro de este gran capítulo de la comunicación, del enclaustramiento de esta región del país. Casi todo por hacer. En vialidad, en movilidad a través de vía aérea. Vayamos al interior de la ciudad. El día de ayer se acaba de
informar por parte del municipio la terminación de la obra física del tranvía. Es en realidad una de las fases de este proyecto. Hay todavía trabajos de infraestructura que tienen que realizarse y sobre todo aquellos de logística y de operatividad de este proyecto que se supone empezaría a servir a los ciudadanos ya desde el mes de marzo. Su visión sobre este tema. Yo he manifestado en algunas oportunidades que esta no fue quizás una de las obras más importantes para solucionar el problema de la movilidad en Cuenca, sino que había otras alternativas. Pero en este momento seguir insistiendo en ese tema no tiene ningún sentido. Es una obra que ya está prácticamente concluida, pero sin embargo no quiere decir que hagamos un comentario de lo que sucedió, de lo que pasó. Y vale la pena resaltar que esta obra se efectuó sin contar con los estudios completos. Y este es el principal problema que lo vivimos hoy y que posiblemente lo tengamos que afrontar mañana, en lo que tiene que ver con materia de tarifas, por ejemplo, o los tropiezos que han existido en este largo proceso de ejecución de la obra. Es porque no se contó con los estudios suficientes. Pero bueno, ya el lamento creo que es tarde. Tenemos que aunar los esfuerzos necesarios a fin de que esta obra resulte de lo mejor para la ciudad. Los costos que se han invertido son altos, los valores empleados, que incluso son fruto de un crédito, tendrán que ser cancelados y naturalmente ¿quién va a asumir esa carga? ¿Va a ser la ciudadanía cuencana o qué es lo que se pretende hacer? Muy fácil es, y creo que es justo también, de que pueda asumir el Estado una deuda de esta naturaleza por el compromiso que decimos tiene el Estado hacia esta región del país. El municipio, entendemos, tiene una situación financiera muy compleja. La situación que el propio Banco del Estado hace un año y medio aproximadamente lo declaró que como que no podía ser ya sujeto de crédito. Me parece que sí, y si hay créditos que el municipio debería realizar con prioridad, son aquellos que tienen que ver con infraestructura básica, agua potable y alcantarillado. De manera que destinar valores tendientes a cubrir un subsidio por este concepto sería una carga muy pesada para la ciudadanía. Sin embargo, vale la pena que se mencione este hecho como una posibilidad real y que el Estado, en reparar una injusticia que se ha cometido a lo largo de la historia hacia esta región del país, hacia Cuenca específicamente, tendría que cubrirla. Pero eso no deja de ser simplemente una expectativa. Hay una tarea muy grande aún por cumplir en materia de movilidad interna, de transporte público. Existe una flota de casi 500 buses que circulan en la ciudad de Cuenca. Son vectores de contaminación muy grave. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el peligro para la salud humana de los gases diésel, y Cuenca está sufriendo diariamente este problema. Hay que pensar en soluciones definitivas al transporte. El gobierno municipal ha puesto en carpeta la posibilidad de ir hacia la compra, contratación o facilitación de buses eléctricos en esta urbe. Soluciones de este tipo deben vislumbrarse ya. El debate tiene que ser amplio en este sentido, es decir, la tarea que le incumbe al próximo cabildo, al próximo consejo municipal es muy dura, es muy ardua, particularmente en este tema, en esta materia, dado que hay que analizar lo que usted señala, la posibilidad de la adquisición de buses que reúnan estas características a través del uso de la energía eléctrica. Otra parte que tendría que analizarse también dentro de este concepto, que ya es más amplio, es la peatonización del centro histórico, que podría contribuir en algo a mitigar esta contaminación o a facilitar la movilidad, creando pero otro tipo de problemas también. Es decir, todo este tema es el que tiene que discutir un consejo municipal. Lo que nos lleva también al tratamiento de Cuenca como ciudad patrimonial. Exactamente, que tiene que ver con ello. Es decir, no es simplemente el hecho solo de moverse. Hay una serie de aspectos que van conexos a este tema. Incluso la posibilidad de contar con esta nueva arteria de circunvalación, que incluso de lo que se conoce
están concluidos los estudios y se han hecho inversiones importantes y significativas en este orden. De tal manera que hay una serie de puntos, de aspectos que tienen que ser enfocados con miras de encontrar una solución a la movilidad de Cuenca. El hecho de construir esta avenida no es muy bien vista por algunos sectores, otros creen que sí es fundamental y valdría la pena también ahí analizar este factor porque eso implicaría hacer programas de desarrollo urbano porque se incorporarían prácticamente más del 60 o 70% de las parroquias rurales. De las 21 parroquias rurales que tiene Cuenca, posiblemente unas 12 parroquias se ven inmersas en la ejecución de este proyecto y naturalmente hacia allá tendrían que enfocarse políticas de carácter urbano a fin de determinar no solo los usos del suelo, sino también una serie de otros aspectos que acarrea el urbanismo. ¿Cómo mira usted el tratamiento que ha hecho la actual administración municipal en el tema patrimonial? Una de las informaciones que ha trascendido es que unas 200 casas que eran consideradas como patrimonio de la ciudad habrían desaparecido en este periodo. Esto sería grave, ¿no? Porque si de algo puede vanagloriarse Cuenca ha sido y es de su patrimonio histórico, de su patrimonio cultural. Y se tenían que llevar adelante los más grandes esfuerzos a fin de evitar su demolición. Las ciudades van perdiendo cada día identidad por este avance de la modernidad, de la modernización, o por el anhelo de tener cierto tipo de comodidad, justificable hasta cierto punto de vista del propietario, pero no de la ciudad. No es un tema fácil, es un tema complejo. Pero en definitiva yo creo que las políticas tienen que implementarse, el uso de los espacios públicos tiene que definirse que no es para la utilización de grupos de presión. Este es otro tema que tiene que solventarse debidamente, porque no es porque yo tengo un elevado número de personas y que mañana me pueden ser útiles. El clientelismo aquí no debe ser aceptado por ningún concepto. El espacio público es para el ciudadano. Cuenca y su área de influencia tiene más de 600 a 1,000 habitantes y consecuentemente los espacios públicos que precisamente son escasos tienen que ser para su ocupación, es decir, de la población, más no para los grupos de presión. Y este es un tema que realmente preocupa porque aquí pueden haber no precisamente las directrices de una autoridad, sino que se van formando pequeños poderes políticos, incluso al interior de la propia administración, con el ánimo de captar sectores y adeptos para posteriores acciones. En síntesis, doctor Muñoz, ¿cuáles son los principales retos que deberá afrontar el nuevo alcalde de Cuenca que se lo elegirá en el mes de marzo? Y dicho sea de paso, ¿cuál es el perfil ideal que usted piensa debe tener un candidato o finalmente la persona que resulte electa como alcalde de esta urbe? Bien, los retos son muchos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de aquí a los próximos 20, 30 años? Recordemos que en 36 años, 37 años estamos cumpliendo 500 años de fundación. ¿Y qué es lo que queremos de Cuenca? Que sea un centro cultural, un centro que presta servicios de calidad, bueno, ¿no? Que sea un centro turístico. Pero también si no hay productividad, se supone que de aquí a 20 años posiblemente pasemos ya del 1,000,000 de habitantes. ¿Y cómo pensamos dar trabajo a los habitantes de Cuenca? Pero bueno, esto en lo que tiene que ver con la actividad ocupacional de las personas, pero hay otros aspectos que son fundamentales, como la dotación de los servicios, como la dotación de vivienda. Muy bien que el gobierno se preocupe por hacer casas, pero el municipio no tiene que ser el ejecutor de construcción de casas, esa no es su finalidad. Pero, ¿qué pasaría si el municipio no otorga los servicios de agua potable y alcantarillado? No se podría construir casas. De tal manera que son actividades que se complementan. Pero, repito, lo importante está en definir qué es lo que queremos
qué es la vocación de Cuenca, hacia dónde vamos. Tenemos que respetar los humedales, de lo contrario no vamos a tener aguas. Tenemos cuencas hidrográficas escasas. Tenemos la cuenca hidrográfica del Llanuncay, las alturas de Cancán de Soldados. Luego la cuenca hidrográfica del Tomebambi y la del Machángara. En menor escala, pues el caudal de agua que viene de Tarqui. Pero son cuencas que no tienen el cuidado debido, y esto tiene que estar a cargo de un organismo público, concretamente de la municipalidad a través de TAPA. Porque lamentablemente vemos que se está dando paso a la actividad agrícola frente a la de conservación. Y este es un tema que realmente preocupa. Entonces, la cuenca del futuro tiene que, en primer lugar, preservar sus fuentes hídricas. De lo contrario, tendremos serios y muy serios problemas. Veía hace poco que las parroquias que quedan al sur de la ciudad, al suroriente, Valle y Santana, han tenido que recibir agua a través de tanqueros. Consecuentemente, hoy tenemos ya un problema serio con motivo de una sequía parcial. Pero recordemos también qué problemas ha tenido Cuenca en sus años de existencia respecto a inviernos o a veranos prolongados. Han habido veranos muy prolongados y consecuentemente se tienen que adoptar las medidas para tratar de mitigarlos. El control de las aguas de los cauces de los ríos también es importante, a través de la ejecución de proyectos que puedan pues satisfacer estos aspectos tan críticos de la ciudad. Para ello hay algunos avances importantes. En Sustac, por ejemplo, se tiene previsto hacer alguna planta que puede ser de multiuso, de multipropósito. Y en ese orden, pues yo creería que Cuenca tiene que definir, ¿no?, seguir siendo una ciudad hospitalaria, turística, artesanal, pero también productiva. Una ciudad patrimonial que tiene que enfrentar el futuro, el modernismo, preservando la calidad de vida de sus habitantes y continuando con el desarrollo de esta ciudad como una ciudad sustentable, sostenible, cuidando el medio ambiente. Exactamente, esto es fundamental. ¿Y qué es lo que va a venir también en el futuro? Yo creo que en mayor medida de lo que está sucediendo ahora. Las parroquias de los diferentes cantones de Cuenca, los cantones de los cantones de la SUAY, las 60 parroquias de la SUAY, sus habitantes tienen la aspiración de salir a la ciudad, y de muchas otras ciudades del Ecuador que ven a Cuenca como un polo interesante de desarrollo y consecuentemente vienen acá. Culminemos con su visión, ¿no?, del perfil, de los atributos de un alcalde para la Cuenca de este siglo XXI. Bien, yo entiendo que no solo debe haber el entusiasmo, que es fundamental, ¿no?, que existe una persona entusiasta, que no sea una persona abúlica, sino que tenga el entusiasmo y la pasión por servir, que conozca a fondo los requerimientos de la ciudad, que tenga la capacidad de poder consensuar no solo con aquellos funcionarios que por ley están llamados a ejercer el servicio público como los concejales, por ejemplo. Caso más reciente hemos visto en Quito que el alcalde no pudo mantener ni siquiera la propia unidad en su partido, peor con las demás tiendas políticas. Es decir, es importante esta unidad de pareceres. No quiere decir que todos tengan que actuar, en algún momento será bueno incluso la diferencia de opiniones y el debate, pero los pareceres son comunes en muchos aspectos y consecuentemente lograr eso será importante. Para esto hay que tener muy claro cuáles son los principales proyectos de ciudad. Y naturalmente tener una propuesta para que eso sea objeto de un análisis tal que permita lograr consensos. Pero no solo que el alcalde debe ser el que busque este liderazgo al interior de la comuna, sino fundamentalmente haga valer su liderazgo con la ciudadanía en su conjunto. Porque si no hay acción ciudadana importante, se corre el riesgo de no avanzar, sino de retroceder.
Y Cuenca se ha caracterizado por contar con valiosos espacios que aportan significativamente para su desarrollo, colegios de profesionales, universidades que han jugado un papel preponderante en el avance de la ciudad, en fin, una serie de otros aspectos, grupos sociales, como el sector artesanal, como el sector productivo, en fin, tantas y tantas otras acciones que tienen que ser llevadas con continuo, con sagacidad y naturalmente el contacto hacia los poderes centrales. No se trata de entregarse a un gobierno central, tampoco se trata de que se irrespete al gobierno central, pero sí de que se pida con propiedad lo que la ciudad requiere. Gracias, doctor Muñoz, por su presencia. Muchas gracias a usted, Gustavo. Han escuchado al doctor Javier Muñoz Chávez, un análisis coyuntural de la ciudad y sus proyecciones en estos 198 años de independencia que lo celebra hoy y el día de mañana la ciudad de Cuenca.